Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. Estamos en el módulo de los fluidos y hoy vamos a explicar sobre el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli se refiere a cuando un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene un líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Primero que nada, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de un líquido ideal? Un líquido ideal podríamos decir que es un líquido que tiene una viscosidad nula. Recordemos que la viscosidad depende del líquido. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad muy pequeña comparada con la miel o con un aceite. Y ni qué decir con la lava. La lava tiene una viscosidad muy grande. En realidad, la viscosidad se define como la resistencia que tiene un fluido al fluir. Por otro lado, ¿qué es un flujo estacionario? Nos vamos a referir como flujo estacionario cuando las líneas de flujo, es decir, estas líneas que ustedes ven, son continuas y no hay ni remolinos ni turbulencias. Si existen este tipo de cosas como remolinitos o turbulencias, entonces ya decimos que es un flujo no estacionario. En este caso nos vamos a referir a flujos estacionarios. El principio de Bernoulli nos dice que el líquido que fluye posee tanto en el punto 1 como en el punto 2 tres tipos de energía. Si nosotros tomamos una masa de este fluido, el cual se encuentra en movimiento, entonces tiene una energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos en movimiento. También recordemos que si se encuentra a una cierta altura, entonces tiene una energía potencial. Recordemos que la energía potencial es debida a la gravedad y a la altura que tienen los cuerpos. El otro tipo de energía que va a tener el líquido se le conoce como energía de presión, que en realidad es la energía necesaria para poder desplazar el líquido, es decir, es un trabajo. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de estas tres energías tiene que ser iguales en cualquier punto del flujo estacionario. Por lo tanto, si nosotros tomamos este punto 1 y este punto 2, entonces la ecuación de Bernoulli nos queda de la siguiente manera. La energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 más la energía de presión en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2 más la energía de presión en el punto 2. En realidad, la ecuación de Bernoulli siempre la encontramos de la siguiente manera. Lo único que hacemos es dividir la masa y obtenemos esta ecuación. Un medio de B1 al cuadrado más G por H1 más P1 entre la densidad es igual a un medio de B2 al cuadrado más GH2 más P2 entre la densidad. En pocas palabras, la ecuación de Bernoulli representa la ley de la conservación de la energía para flujos estacionarios. El principio de Bernoulli tiene numerosas aplicaciones en toda nuestra vida diaria. Una de las más importantes y más interesantes es que gracias a este principio podemos explicar el vuelo de los aviones, como veremos a continuación. El aire es un fluido que ejerce presión en todos los objetos que nos encontramos sumergidos en él. De hecho, tienes casi 1 tonelada de aire sobre tu cabeza y tus hombros. Si no se siente como si estuvieras cargando un pequeño auto, es porque el aire ejerce una presión similar en todas las direcciones de tu cuerpo. Igual pasa con el cilindro, pero cuando el viento llega a la superficie de tu objeto, la superficie redondeada hace que las corrientes de aire se compriman. El aire, cuando se comprime, viaja más rápido, como cuando para soplar con más fuerza haces más estrecha la abertura de tu boca. El principio de Bernoulli indica que al viajar más rápido, un fluido disminuye su presión. Esto se debe al principio de conservación de energía. Al ganar energía cinética, el aire pierde la energía potencial, o sea, la presión. Si antes la atmósfera presionaba en todas direcciones al objeto, ahora la presión en la parte de arriba es menor que la presión en la parte de abajo. Por lo tanto, el objeto sube.
El perfil de un ala suele tener una forma como esta. Como puedes ver, el principio de Bernoulli aplica también. Tenemos la gravedad jalando al avión hacia abajo. Si añadimos un impulso hacia adelante causado por los motores, hélices o turbinas, tenemos una corriente de aire que, al pasar por el perfil redondeado, aumenta su velocidad en la parte superior, lo cual disminuye su presión por el principio de Bernoulli y genera la sustentación, que es el fenómeno de que un objeto tan pesado pueda elevarse en el aire. Pero en el caso del ala, esta no es la única fuerza en acción. Si así fuera, no habría aviones que vuelen de cabeza. Y sí hay. El otro principio en juego es la tercera ley de Newton. La mayoría de las alas tienen una inclinación, así que dirigen la corriente de aire hacia abajo. Y como a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, empujar el aire hacia abajo empuja al avión hacia arriba. Cuando un avión vuela de cabeza, levanta la nariz para producir este plano inclinado. Por eso puede haber aviones con alas planas. Por cierto, es el mismo principio que aplican las hélices, los ventiladores y los tornillos. Aunque explicamos los principios básicos, el vuelo de los aviones es mucho más complicado. Las puntas de las alas generan vórtices, por ejemplo, y ni siquiera hemos hablado de las matemáticas necesarias para calcular fenómenos como las turbulencias. Como vieron en el video, el vuelo de los aviones no es tan fácil de explicar. Sin embargo, el principio de Bernoulli es una de las principales causas para que estos gigantes de metal puedan volar. Otro de los efectos que me gustaría que vieran, que se refiere al principio de Bernoulli, es el efecto Magnus. El efecto Magnus se produce o es visto cuando proyectiles viajan en flujos de aire. Veamos el siguiente video. Recently, some friends of mine went to the Gordon Dam in Tasmania, which is 126.5 meters or 415 feet high. Then they dropped a basketball over the edge. You can see that the basketball gets pushed around a bit by the breeze, but it lands basically right below where it was dropped. Now watch what happens when they drop another basketball, but this time with a bit of backspin. Whoa, look at that go! That's incredible. You want those to get back in the water, do you? This is Brett who just threw it. I literally just dropped it with a bit of spin, like I didn't even throw it and it just took off, like we had no idea that was going to do that. And this is where I come in. The basketball was subject to the Magnus effect, which affects all rotating balls or cylinders as they fly through the air. And it works like this. As the basketball picks up speed, air on the front side of the ball is going in the same direction as its spin, and therefore it gets dragged along with the ball and deflected back. Air on the other side is moving opposite to the ball spin, so the flow separates from the ball instead of getting deflected. The net result is the ball pushes air one way, so the air applies an equal force on the ball the other way. And this is known as the Magnus effect, named after Heinrich Gustav Magnus, who described it in 1852. Of course, Isaac Newton beat him to it by nearly 200 years, describing the flight of tennis balls at Cambridge College. But, you know, he's got enough stuff named after him. This effect is very important in sports like tennis, soccer, and golf. Ese inolvidable tiro libre de Roberto Carlos se puede explicar por el efecto Magnus, que también es el efecto Bernoulli. Ahora veremos otra aplicación del teorema de Bernoulli, que es el teorema de Torricelli, el cual dice que la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la adquirida por un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Recordemos que la ecuación para calcular la velocidad en una caída libre está determinada por esta ecuación. La velocidad que adquiere es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, para calcular la velocidad que sale este líquido en este orificio, solo necesitamos saber la distancia que hay desde la superficie libre del líquido al orificio. Entonces, ¿con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros? La respuesta es muy sencilla, simplemente debemos de aplicar la ecuación. La velocidad con la que va a salir
Este líquido es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 0.9 metros. Y eso nos da un resultado de 4.2 metros por segundo. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 2.65 metros de altura y al que se le hace un orificio a 20 centímetros por encima de su base? Este ejercicio lo podemos ilustrar mediante este esquema, el cual nos dice que tenemos un contenedor de un líquido, un fluido, el que ustedes gusten, y tiene una altura de 2.65 metros. Suponiendo que se encuentra lleno, entonces la altura que hay o la profundidad que hay desde la superficie hacia donde se hizo el orificio, que es de 0.2 metros, debe de ser 2.65 metros menos 0.2 metros. Es decir, tenemos la altura del contenedor y tenemos la altura de donde se le hizo el orificio. Simplemente para conocer la profundidad debemos restar esta altura a esta otra. Por lo tanto, la altura o la profundidad simplemente será de 2.45 metros. Aplicando el resultado del teorema de Torricelli, simplemente la velocidad tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces 9.8 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por 2.45 metros. Por lo tanto, la velocidad es de 48.02 metros por segundo.